Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron a Jesús como su Mesías. Primero, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades judías, ni por el imperio romano. Segundo, porque Jesús fracasó como Mesías al no liberar a su pueblo del yugo romano. Y una tercera razón es que Jesús ataca e infringe la ley mosaica y condena el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. Segundo, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el fin de crear una narrativa de acuerdo con la ideología de sus mandantes. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos teológicos, el imperio romano se lavó las manos, porque al presentarse como un instrumento de la ira divina, se declaró inocente de todos sus actos. Muy bien, dicho esto, el título de este estudio es Jesús y los religiosos vanidosos. Empecemos por la actitud de los fariseos en la entrega de la limosna, relatada en Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2. Voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando des limosnas, no vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Jesús el Galileo sigue dirigiendo su ataque en contra de los escribas y fariseos, preocupado y ocupado solamente en corregir la conducta de los religiosos, sin molestarse en absoluto con la ocupación romana. Este es el Jesús de los evangelios sinópticos, un hombre que se enfrenta constantemente con el clan sacerdotal judaíta, sin dar ninguna señal al pueblo ni a sus discípulos sobre su intención de alzarse en contra del imperio romano. Por tanto, los únicos enemigos de Jesús el Galileo son los religiosos de Jerusalén y nadie más. En este texto, o mejor dicho, este texto es un fragmento del extenso discurso moralista pronunciado por Jesús en el Sermón del Monte, supuestamente ante una multitud de seguidores, una reunión creada con el objetivo de registrar la ideología del pensador disidente. El escenario montado por el escritor del relato no es un hecho histórico, porque es imposible reunir a una multitud en suelo ocupado y vigilado por militares romanos. Y es improbable realizar un estudio de las leyes y tradiciones judaicas fuera de la sinagoga. En ese local imaginado por el escritor, Jesús enseña siguiendo la lista de defectos de los escribas y fariseos, con un toque de exageración para ridiculizar a sus adversarios. Este método empleado por Jesús se utiliza en las iglesias cristianas con el fin de desvirtuar y desacreditar a la otra, para ganar adeptos y asegurar su permanencia en el mercado religioso. El escritor primero escoge el texto, el cual le sirve de inspiración y guión para elaborar su relato. En este caso es Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Dice allí: pues no faltarán pobres en esta tierra,
Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. El autor de esta ley pertenece a la clase dominante y ya dejó registrado que nunca habrá igualdad en la tierra del Dios Yahvé, administrado por su reino de sacerdotes. Así que se establece la limosna, una ayuda que puede ser en cualquier forma y con cualquier cosa. Pero sin ser pesimista, sino realista, la sociedad en todo el mundo siempre fue y será clasista, donde el rico se relaciona con otro rico para ser más rico, mientras que al pobre solo le resta relacionarse con otro de su misma condición socioeconómica. De modo que el rico nunca se ocupa del pobre, el rico le ocupa al pobre para su propio beneficio. Con esto en mente, la élite sacerdotal judaíta definió su campo de acción, acuñando una creencia que se tornó proverbial. Proverbio capítulo 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Este proverbio piadoso pero engañoso alimentó la mente del pobre y estimuló la ayuda mutua entre ellos. Los sacerdotes pusieron a su Dios inexistente como prestamista, sin definir las mínimas condiciones, por lo menos el plazo y los intereses. Pero es una gran mentira, porque el Dios Yahvé es quien necesita de dinero semanalmente, para que su nombre no caiga en el olvido. Prueba de eso, en cada culto en su honor, se pide a los feligreses que le ayuden a Yahvé en su obra, contribuyendo con los diezmos y ofrendas. El proverbio opera en el inconsciente colectivo como un potente incentivo para que los pobres se ocupen de los pobres, motivados por la esperanza ilusoria de que el Dios Yahvé sería un pagador responsable, que lo hará en el mejor momento, incluso con creces. La maniobra sacerdotal es evidente para sacarse a los pobres de encima definitivamente. Muy bien, conociendo el origen legal de la limosna o la buena obra, creada en torno del siglo IV antes de la era común, veamos ahora la aplicación de dicha norma en el siglo I, relatada en Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2, que ya lo he leído. Jesús sigue empecinando, o mejor dicho, empecinado con la hipocresía de los escribas y fariseos, en este caso, ante la práctica ostentosa de la ayuda al prójimo. Aunque el mensaje se esté dando a la multitud, el recado es para los religiosos, debido a la arrogancia con que dan limosna al necesitado. Es que los maestros de la ley y del teatro participaban de una procesión antes de entregar su ayuda. Al frente marcha un trompetista con cuerno de carnero o zofar, para recordar al pueblo que el donante pertenece al reino de sacerdotes del Dios Toro Yahvé. Y el sonido emitido anuncia a la gente que una buena obra está en camino. El acto constituía un espectáculo. Por un lado, el presuntuoso donador lleno de orgullo, y por el otro lado, la gente atenta y sin poder creer el milagro de que un religioso pudiera ayudar a un pobre. Es probable que la práctica pomposa de los religiosos sea la respuesta a la murmuración del pueblo por la falta de sensibilidad humana de los escribas y fariseos. Dice Jesús: no hagan su buena obra delante de la gente solo para que los demás los vean, porque si así lo hacen, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: tú en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Con la frase tu Padre, Jesús demuestra que no es un israelita ni judaíta, porque pudo haber dicho nuestro Padre, y no lo dijo, porque la intención del narrador es que el lector perciba que Jesús nada tiene que ver con esa tierra, ni con el Dios de ese pueblo. Muy bien, esta es la actitud vanidosa de los escribas y fariseos al realizar la buena obra o limosna.
Veamos ahora la conducta de los religiosos en la práctica de la oración. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice allí, y cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Los evangelios sinópticos ubican siempre a Jesús y a sus adversarios en una pasarela, donde sus virtudes y defectos son expuestos y juzgados a través de la óptica romana y registrada por los evangelistas. En este sentido, Jesús sigue dando lecciones de conducta moral básica a los engreídos religiosos, quienes para orar tienen la costumbre de ubicarse en un lugar visible, sea la sinagoga o en la calle, para que sean admirados por la gente, muy probablemente por su capacidad de oratoria antes que por su capacidad de ayuda. El consejo de Jesús a su auditorio es que cuando oren no sean como los hipócritas, en referencia directa a los presumidos escribas y fariseos. Y sigue diciendo en Mateo capítulo 6, versículos 6 y 8. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allá en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. En esta perícope, Jesús aconseja dos actos bien puntuales. Primero, subraya el concepto básico de toda religión, que la relación con la deidad es una cuestión personal y, por tanto, debe realizarse en forma privada. Al final, el único interesado en la oración es la deidad y no la gente. Sobre este punto, el autor ridiculiza a los escribas y fariseos, quienes oraban para ser escuchados por la gente y no por el Dios a quien dirigían su plegaria. En segundo lugar, Jesús ubica a los escribas y fariseos en el mismo nivel de los gentiles, porque creen que por mucho orar su pedido será atendido y sus oraciones se convierten en simple palabrería, en un conjunto de expresiones empalagosas e innecesarias. En este punto, el sarcasmo hacia los escribas y fariseos consiste en que los religiosos, en vez de orar a su Dios, lo que en realidad hacen es hablar a la gente. Ejemplos de esta conducta abundan en las iglesias cristianas, donde el que ora en voz alta, su palabrería tiene como destinatario algún hermano de la congregación y no la deidad de su devoción. En tercer lugar, Jesús advierte a su audiencia a no imitar a los escribas y fariseos, en orar en público y en emplear un rosario de palabras. Y la razón es simple, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Esta es otra ironía del escritor, porque al afirmar que la deidad conoce la necesidad de su devoto antes de orar, entonces no existe ninguna razón para orar, mucho menos para hacer largas oraciones, ni parlotear en público. Finalmente, la frase tu Padre repetida 3 veces es otra evidencia de que Jesús no es israelita ni judaíta, porque pudo haber dicho nuestro Padre, y no lo dijo, porque la intención del narrador es dejar claro que Jesús no pertenece a esa tierra ni es devoto del Dios de ese pueblo. Esta es la actitud vanidosa de los escribas y fariseos al realizar sus oraciones públicas. Veamos ahora la conducta de los religiosos en la práctica del ayuno. Mateo capítulo 6, versículo 16 dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Jesús continúa enseñando sin sustituir su único método pedagógico, el de ridiculizar a sus adversarios mediante el uso de la exageración, con el fin de brindar una lección a sus oyentes. Por el método utilizado y la lección obtenida, Jesús se asemeja a un estudiante conflictivo perteneciente a una escuela primaria.
El odio de Jesús hacia los escribas y fariseos es visceral. De nuevo les trata de hipócritas, y esta vez porque se presentan en público con un rostro triste y demacrado, para que la gente note que están ayunando y aplaudan la actitud piadosa. Concluye afirmando que la admiración de la gente es la única recompensa obtenida por ese espectáculo religioso. Basado en ese hecho pueril y vergonzoso, Jesús aconseja lo siguiente en Mateo 6, 17 y 18. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno, sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allá en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Como el ayuno, al igual que la oración, es un rito que impulsa al devoto a buscar el favor de la deidad de su devoción, no debe ser propagado ni debe ser motivo de tristeza, como hacen los escribas y fariseos. Más bien debe ser un motivo de alegría ante la esperanza de que la bendición se materialice. Por eso Jesús aconseja al que ayuna que encare el día como cualquier jornada para no llamar la atención de la gente, porque lo que se busca es la atención de la divinidad para que realice el milagro solicitado. La repetición de la frase tu Padre es otra evidencia de que Jesús no es israelita ni judaíta, porque pudo haber dicho nuestro Padre y no lo dijo, porque la intención del narrador es advertir al lector que Jesús no es de esa tierra ni es devoto del Dios de ese pueblo. Esta es la actitud jactanciosa de los escribas y fariseos al transformar su ayuno en un espectáculo público de naturaleza dramática. Veamos ahora la conducta de los religiosos en el uso de la crítica. Mateo 7, versículos 1 y 2 dice: No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. La crítica efectuada por los escribas y fariseos no era una crítica constructiva, sino una crítica destructiva, emitida con la intención de calumniar y difamar al semejante. Así que para Jesús, la conducta de los escribas y fariseos es un modelo que se debe evitar, porque perjudica las relaciones interpersonales y además puede generar una respuesta similar o peor por parte de la víctima del agravio. Precisamente por ese riesgo de conflicto subsecuente, Jesús aconseja taxativamente que no se critique, considerando seguramente la relación causa y efecto, porque la respuesta como mínimo será en la misma proporción de la crítica inicial. En las palabras de Jesús, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. El autor del relato no se percató de que Jesús, al juzgar y condenar, está siendo tan igual de hipócrita como las personas a quienes critica constante e infatigablemente. Pero eso no le preocupa al escritor del Evangelio, porque está escribiendo por encargo y para uso del Imperio Romano. Al final de cuentas, ninguna obra literaria es perfecta, máxime cuando es malintencionada, como este panfleto de la guerra judeo-romana. Jesús sigue dominado por el odio a los escribas y fariseos, ignorando completamente la ocupación romana. Para Jesús, parece que los romanos ni siquiera existen. Así en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 5 dice: ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la astilla del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Jesús, en el papel de moralista, juzga la conducta de sus adversarios políticos religiosos, tachándoles como siempre de hipócritas. Un vocabulario procaz y vulgar en labios de un personaje que se presenta como maestro de la ética cívico-religiosa. Jesús afirma que los escribas y fariseos ven los defectos de los demás y no ven los defectos propios. Es más,
los religiosos tienen similares o peores defectos que la gente a quienes juzga. El consejo del maestro de Galilea es que corrijan primero sus propios defectos para que tengan la autoridad de efectuar una crítica. Y si logran anular sus defectos, la práctica de la crítica desaparecerá completamente. Esta es la actitud arrogante de los escribas y fariseos que por pertenecer a la empresa del templo se creen justos y dignos de criticar a sus hermanos y encima de manera ofensiva. Veamos ahora la postura de Jesús de Galileo ante los alimentos prohibidos. Marcos capítulo 7 versículos 14 al 16 dice: Llamó otra vez a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Jesús aborda un tema importante para el escritor, porque primero llama la atención de los lectores: escúchenme todos y entiendan. Y luego proclama el pensamiento del Galileo sobre los alimentos prohibidos y termina enfatizando: quien tenga oídos para oír, que oiga. Note que Jesús se opone vehementemente a las leyes dietéticas promulgadas por la élite sacerdotal judaíta después del cautiverio babilónico, las cuales prohíben el consumo de ciertos alimentos catalogados como impuros por el clan religioso. Sobre esta norma, el Galileo demuestra que los escribas y fariseos engañan al pueblo de Israel y Judea, porque ningún alimento ingerido puede contaminar a la persona, sino todo lo contrario. Lo que realmente contamina es lo que sale del hombre, refiriéndose a lo que dice y a lo que hace, desarrollando una conducta perniciosa y peligrosa. Esto está en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, que leo seguidamente. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Jesús concluye su explicación mostrando que la ingesta de alimentos no contamina al ser humano, sino que la mala conducta es la que contamina y erosiona la sociedad. Por tanto, la alimentación no tiene ninguna incidencia en la calidad de una persona. Así terminó la enseñanza pública de Jesús sobre la falacia del catálogo de alimentos de la creencia judía. Ya en privado, dice en Marcos capítulo 7, versículos 17 al 19, y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: ¿con que también ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado? Así declaraba puros todos los alimentos. Aquí está otra evidencia muy importante en esta serie, en que Jesús el Galileo declaró puros todos los alimentos. Le repito, Jesús declaró puros todos los alimentos. Esta declaración constituye el mejor y mayor respaldo a mi tesis de que Jesús el Galileo no es judío ni israelita, sino un personaje literario que representa al poder romano. Porque esta abolición solo sirve para el cristianismo romano, ya que en la comunidad judía en general nunca dejaron su dieta alimenticia hasta nuestros días. Pero supongamos que Jesús haya hecho esta declaración en público. Con toda seguridad, uno de los sicarios perteneciente al partido político nacionalista, los celotes o celosos de la ley, lo hubiera silenciado con gusto y en un santiamén. Pero como los evangelios sinópticos fueron escritos después del año 70 como panfleto de guerra, pero ambientado en la década de los años 40,
Los autores escribieron libremente con el fin de ridiculizar y denigrar la creencia religiosa judía. En contrapartida, los judíos nunca comentaron sobre los escritos cristianos, simplemente lo ignoraron. Después de declarar puro todos los alimentos, en Mateo capítulo 15, versículos 10 al 14 dice lo siguiente. Luego llamó a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Los discípulos de Jesús observaban a los fariseos para ver su reacción ante el misil de su líder, quien contra la ley de Moisés y públicamente declaró puros todos los alimentos. La noticia es que los fariseos se escandalizaron, es decir, se ofendieron con la declaración hecha por Jesús, quien literalmente estaba anulando las leyes alimenticias establecidas por los sacerdotes judaítas. Este hecho no es histórico, porque si lo fuere, el clan sacerdotal se hubiera encargado de eliminar a Jesús a pedradas. Este es un relato teológico en que el escritor del Evangelio hace que Jesús declare puros todos los alimentos, porque la intención del autor es dejar sin efecto la creencia de los judaítas, para que sin ningún tipo de impedimento todo el mundo abrace el cristianismo romano, inclusive los israelitas. La respuesta de Jesús tiene dos partes. En la primera, advirtió que toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. La expresión de Jesús es clara, que su Dios o su Padre Celestial no es el Dios de los israelitas ni de los judaítas, porque bien pudo haber dicho nuestro Padre Celestial, pero no lo dijo. Así, toda planta que no haya plantado el Dios de Jesús será arrancada de raíz. La planta como metáfora se refiere a los fariseos, que fue desarraigado completamente por el Imperio Romano. En la segunda parte de la respuesta, Jesús ordena a sus discípulos, déjenlos, que no se ocupen ni preocupen por lo que digan o hagan los fariseos. Y la razón es que son ciegos y guías de ciegos. Esta es otra frase irónica del escritor, al ridiculizar la ceguera política de la élite religiosa y al mismo tiempo mofarse del pueblo ciego gobernado por ciegos. Consecuentemente, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y es lo que sucedió en el año 70. Los gobernantes y gobernados, los líderes y el pueblo cayeron en el hoyo profundo de casi 2 milenios de ausencia de su terruño. Note el énfasis del escritor. Primero, que toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Y segundo, que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Jesús anunciaba empecinado y a toda hora la caída del pueblo hebreo y nunca deseó ni anunció la salvación de Israel. Pasemos ahora a la posición de Jesús el Galileo ante los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Jesús advierte a su audiencia que se cuiden de los falsos profetas, siempre en alusión a los fariseos, quienes hacían predicciones al pueblo vaticinando la buena suerte de la nación. En este sentido,
Jesús proporcionó dos características para reconocer al falso profeta. Una, se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces, en referencia directa a los maestros de la ley. Otra característica es el obrar del falso profeta, al asegurar que por sus frutos lo conocerán. La metáfora sirve para resaltar la conducta de los fariseos, a quienes Jesús todo el tiempo le trata de falsos o hipócritas. Jesús martilla sobre el mismo clavo con la pregunta retórica: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? La respuesta obvia es no. Así también, de los fariseos no se pueden sacar nada bueno, solo espinos y zarzas sin ningún valor y sin ninguna utilidad. Jesús concluye afirmando, siempre refiriéndose a los fariseos, que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos, porque un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al final Jesús dicta sentencia: todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Y es lo que sucedió en el año 70 tras la destrucción del templo de Herodes. El reino de sacerdotes del dios edomita Yahvé fue disuelto definitivamente. En palabras de Jesús, fue cortado y arrojado al fuego. Así en Mateo capítulo 12, versículos 33 al 34 dice: supongan un árbol bueno y su fruto será bueno. Supongan un árbol malo y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Tras comparar al fariseo con un árbol malo que da fruto malo, Jesús ahora les tacha de raza de víboras. La comparación con la víbora es demasiado gráfica, dejando claro que el fariseo, al igual que la serpiente, es traicionero, ponzoñoso y venenoso. Y así como la serpiente no puede cambiar su naturaleza, tampoco los fariseos. De allí la afirmación de Jesús a través de la pregunta: ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El vocabulario de Jesús es un lenguaje de odio y condenación a los fariseos, mientras que de los romanos nada dice, absolutamente nada. Esta conducta confirma que Jesús no es ni israelita ni judaíta, sino un romano vestido de Galileo. Finalmente, veamos la advertencia de Jesús el Galileo sobre el carácter de los fariseos. Marcos capítulo 8, versículos 14 y 15 dice: se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La advertencia que hace Jesús a la gente es que abran los ojos, que no se duerman, o mejor, que no les duerman los fariseos, que no se descuiden de los maestros de la ley y de la arrogancia, que no sean sorprendidos por los expertos en la profecía y en la hipocresía. Muy bien, en esta entrega observamos al Jesús que ya nos tiene acostumbrado, molesto e irritado con los dirigentes del pueblo hebreo y sin mover los labios para por lo menos condenar la ocupación romana. Este Jesús nunca se preparó ni predicó en favor de una sublevación, más bien demostró una absoluta subordinación. Por tanto, el Jesús de los evangelios sinópticos se corresponde con un ciudadano romano que desprecia las leyes judías y a sus autoridades. Concluyo la exposición con el consejo del escritor francés Honoré de Balzac: hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.